Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo del tiempo ordinario, segundo domingo después de Pentecostés, tiempo ordinario, y estamos celebrando la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo en el ciclo C. Vamos de inmediato a comentar las lecturas que obviamente todas tienen que ver con la Eucaristía. En la primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos encontramos Abraham, luego de su victoria sobre los reyes paganos que habían apresado a su sobrino Lot. Él va, los derrota y obviamente libera a Lot. Abraham es bendecido en nombre del Dios Altísimo por Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, que la tradición judía identifica con Jerusalén o Sión. Allí se adoraba al verdadero Dios con el nombre de Dios Altísimo, como aparece en la lectura, y al que Abraham reconoce como el mismo Señor, creador de cielo y tierra. Jerusalén aparece como el lugar desde donde el Señor, que hizo los cielos y la tierra, imparte su bendición, como nos dice el Salmo 134 en el versículo 3. Con relación a este personaje Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, la plegaria eucarística primera, o canon romano, como se conoce también, hace referencia a esta ofrenda a Dios por parte de Melquisedec, diciendo: la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Aparece en el canon romano, la plegaria eucarística primera. El pan y el vino que ofrece Melquisedec son señal de reconocimiento al Creador, a Dios Creador. A su vez, Abraham reconoce el derecho de Melquisedec a recibir de él el diezmo, como sacerdote del Dios Altísimo que es. El sacerdocio de Melquisedec que aparece en este pasaje del Génesis prefigura el de Cristo, y su ofrenda de pan y vino a Dios prefigura la Eucaristía. Melquisedec no pertenece a la familia sacerdotal de Aarón, como los sacerdotes de la antigua alianza. La carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 3, señala: al no tener ni padre, ni madre, ni genealogía, ni comienzo de días, ni fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. El Salmo 109, con el que hoy respondemos a esta primera lectura, dice de Cristo: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que es el estribillo que repetimos, tomado del versículo 4. Así que Melquisedec es figura de Cristo, y el pan y el vino que ofrece a Dios obviamente son figura de la Eucaristía que Cristo confecciona a partir del pan y el vino. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el Nuevo Testamento hay 4 relatos de la institución de la Eucaristía. Están los 3 textos de los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ahí les pongo las citas para que si quieren irlos a buscar lo puedan mirar, incluso comparar, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. En Marcos
está en el capítulo 14, versículos 22 al 25. Y en Lucas, en el capítulo 22, versículos 14 al 20. Son los tres relatos de la institución de la Eucaristía en los sinópticos. El cuarto relato es el texto que hoy leemos. Este fragmento de la primera carta a los Corintios de San Pablo. San Pablo deja bien claro que lo que él comunica lo ha recibido por medio de la tradición que procede en su origen del Señor. Así que es una tradición que origina en Cristo. Y eso es lo que él está consignando por escrito en estos versículos de la primera carta a los Corintios. La noche en que iba a ser entregado, dice el texto, obviamente entregado en la cruz por amor a los hombres, Jesús anticipa esa entrega, entregándose igualmente por amor a los hombres en la Eucaristía, bajo los signos de pan y vino, que él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tanto la cruz como la Eucaristía son el mismo y único sacrificio de Cristo, que se consagra totalmente al Padre, entregándose a los hombres. La Eucaristía no es repetir el sacrificio de Cristo, es hacer presente el único y el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Recordemos esto, porque el sacrificio de la cruz es único, una vez y para siempre. Esto ya lo hemos comentado anteriormente en las explicaciones a la lectura. Por lo tanto, no se puede ni se tiene que repetir. La Eucaristía, ¿qué es lo que hace? Hace presente a nosotros, diríamos, nos hace a nosotros presente al momento de la entrega sacrificial de Cristo por amor a nosotros en la cruz. Cristo se consagra totalmente al Padre, es decir, se entrega por completo. Eso es lo que quiere decir consagrar, ¿verdad? Separar para entregar a Dios por completo. Cristo se consagra y efectivamente se entrega por amor al Padre y a nosotros en el sacrificio de la cruz que hace presente la Eucaristía. Jesús no solo distribuye el pan partido, que es el mismo, sino que además confiere a los que lo reciben la orden y el poder de repetir su acción en memoria suya. En memoria suya quiere decir no como un recuerdo de algo que pasó y que vamos a recordar, sino como actualización perenne que hace presente, como ya he dicho, su única entrega, que tuvo lugar una vez para siempre. Es lo que significa la categoría memorial, que paso ahora a explicar con una cita del Diccionario de Evangelización de Juan Esquerda Bifet. Allí dice, el memorial es la presencia real de lo que pasó históricamente y que se comunica aquí y ahora de manera eficaz. Y continúa, en la Eucaristía tenemos el memorial de la pasión del Señor. Así que memorial no es recuerdo, es presencia real de lo que pasó históricamente y que se comunica aquí y ahora de manera eficaz. Así, el versículo 26 del texto que hoy leemos, de esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 26 declara, por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, es decir, cada vez que celebráis la Eucaristía y participáis de ella, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva, haciendo presente la muerte del Señor. Si fuera un recuerdo, pues no proclamaríamos la muerte del Señor, sino recordaríamos. Proclamar quiere decir que en este momento en que estamos celebrando la Eucaristía, esa muerte se anuncia, se hace presente, se proclama, hasta que vuelva, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Finalmente pasemos a comentar el Evangelio. El Evangelio trae la multiplicación, una de las multiplicaciones de panes y peces, en este caso la que está en el Evangelio de San Lucas,
capítulo 9. Lo primero que hace Jesús es levantar la mirada al cielo y pronunciar la bendición de Dios sobre los 5 panes, porque es el Padre quien provee de manera sobreabundante el pan necesario para alimentar a la multitud. Por eso Él mira a su Padre en el cielo, porque de allí proviene lo que Él va a distribuir. Y pronuncia la bendición de Dios porque Dios bendice lo que Cristo va a distribuir. Por eso es sobreabundante el pan que distribuye para alimentar a la multitud hambrienta. Este pan es signo de cómo el amor del Padre entrega totalmente a su Hijo el pan de la vida al mundo. Y por ende, alimentar a la multitud con esta multiplicación es también figura de la Eucaristía. Así que el Padre alimenta con su sobreabundancia de pan a la multitud hambrienta para que tengan vida. Y alimenta con sobreabundancia de pan celestial, que es su Hijo Jesucristo, a los hombres, al mundo, para que tenga vida eterna. Por eso esta multiplicación, como hemos dicho, es figura de la Eucaristía. La Eucaristía lo hará en otra dimensión, sin olvidar también la dimensión material, porque obviamente es el signo, la materia que se consagra es pan. ¿Okay? Pero la sustancia que se entrega ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Por eso es pan de vida y da la vida eterna. La multiplicación de los panes para dar de comer al pueblo en un lugar desierto evoca los episodios del Éxodo. Recuerden que el pueblo judío peregrinó durante 40 años por el desierto. No podemos ver, en este caso, el Dios que alimenta a su pueblo. Dios alimentó a lo largo del camino por el desierto a su pueblo y lo alimentó con el maná. Éxodo 16, versículo 1 y siguientes. Así que, en este caso se nos dice que estaban en descampado, que estaban en un lugar desierto y que el pueblo estaba extenuado. Las mismas circunstancias en las que el pueblo judío iba por el desierto extenuado, sin posibilidad de tener alimento, y entonces Dios lo alimenta. Es lo mismo que sucede aquí. Dios alimenta al pueblo por medio de su Hijo Jesús. Por esto, también esta multiplicación es figura de la Eucaristía, ya que el maná también es figura de la Eucaristía. No es la Eucaristía, es figura. Es decir, por el maná entendemos cómo Dios alimenta al pueblo. Bueno, pues por el maná entendemos que el verdadero alimento también va a provenir de Dios y no es el maná ni es el pan, es la Eucaristía, es el pan de vida, Jesús. Así que es el alimento para nosotros los cristianos en nuestro camino por el desierto, ¿verdad? Entre comillas, de la vida hacia la tierra prometida, también entre comillas. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Dios. Los 4 verbos que aparecen en el relato, tomó, bendijo, partió y dio, que son los que Jesús realiza en la multiplicación, son los mismos que Él realiza cuando instituye la Eucaristía. La Eucaristía que es el mismo. Jesús cuando confecciona la Eucaristía, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y lo da. Pues son los mismos 4 verbos que utiliza el evangelista, obviamente en una clarísima referencia a la Eucaristía, para narrarnos lo que hace Jesús con estos panes a la hora de alimentar a la multitud. En Cristo, recordemos que Cristo mismo es la Eucaristía, es Él mismo que se da. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, Él mismo es la Eucaristía. Él mismo es el alimento, Él mismo es el pan de vida. Y por eso en Cristo se verifica el dejarse tomar por el Padre, el dar gracias al Padre y ser bendición del Padre para los hombres, el dejarse partir y repartir para que los hombres podamos tener vida eterna, la vida divina.
Así que Cristo, que es el pan de vida, no solamente al instituir la Eucaristía hace los 4 verbos, realiza los 4 verbos, sino que sobre Él se realizan los 4 verbos porque la Eucaristía es Él. Para nosotros los cristianos, en este día tan hermoso, tan solemne y tan maravilloso en el que celebramos la institución de la Eucaristía, recordamos y damos gracias a Dios por ese sacramento admirable del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Si bien es cierto que se instituye el Jueves Santo, en esta solemnidad que la Iglesia coloca justo después de terminado el tiempo pascual. Primer domingo es la Santísima Trinidad, que fue el domingo pasado, y el siguiente es el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. La Iglesia quiere agradecer este don extraordinario mediante el cual Dios mismo se entrega a nosotros de manera sacramental, real, sustancial. Recibir, por tanto, la Eucaristía no solo nos va a permitir participar de su dinámica, sino que nos exige participar de su dinámica. Esto es bien importante, porque recibir la Eucaristía no es simplemente decir, bueno, yo no tengo pecado mortal, yo no robo, yo no mato, así que por lo tanto me levanto y la reparten y yo comulgo y ya estoy en gracia, ¿verdad? Como sabemos decir muchas veces sin saber ni a qué nos referimos. Estoy en gracia y bueno, si me muero voy para el cielo. Bueno, sí, pero vamos a tratar de ser un poquito más profundos, que nuestra vivencia de la Eucaristía pueda sacar el mayor fruto, porque recuerden que ese sacramento no lo podemos despachar así a la ligera, porque se trata del mismísimo Dios, del Hijo de Dios, y obviamente donde está el Hijo está la Trinidad. Se nos comunica la Trinidad a través de todos los sacramentos y también de la Eucaristía, que es sustancialmente el cuerpo y el sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que recibir la Eucaristía para nosotros, si queremos ser verdaderamente coherentes y sacarle el fruto que Cristo quiere para nosotros, que Dios quiere para nosotros, exige y permite participar de su dinámica. Participar de la dinámica eucarística sin recibir la Eucaristía es imposible. Pero recibir la Eucaristía sin querer participar de su dinámica, que está exigida por el mismo sacramento, es anular la Eucaristía que recibimos. Esto es bien importante tenerlo claro. Por eso, cuando los discípulos en el relato de hoy, muy significativo, quieren desentenderse de la necesidad de alimento que tiene el pueblo, dejando que cada cual resuelva como pueda, Jesús les dice, dadles vosotros de comer, versículo 13. Y ahí está la clave. Recibir la Eucaristía es entrar en la dinámica del dadles vosotros de comer. Cuando hablamos de alimento, hablamos de lo necesario para la vida. Alimento no es simplemente llenarse la barriga. Alimento es una cosa importantísima porque sin alimento el ser humano muere. Sin el alimento material, el ser humano muere. Sin el alimento espiritual, la vida en comunión con Dios del ser humano, la vida de Dios en el ser humano, muere. Por tanto, hay que prestarle atención y hay que tratar de adentrarnos en esta dinámica eucarística para que realmente ese sacramento rinda el fruto que Dios quiere en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Así que hay que entrar en la dinámica del dadles vosotros de comer. Esa dinámica está exigida y a la misma vez el sacramento nos capacita para poderla vivir. Dios hace posible lo humanamente imposible. Que nos impliquemos en primera persona en la búsqueda del bien de los demás por sobre el bien propio. Pero, para que esto se dé, no es solamente comulgar y yo seguir con mis egoísmos y mis caprichos, no. Tenemos que quererlo. Tenemos que entender que esa es la dinámica eucarística, la del darles vosotros de comer. La de implicarnos, repito, en primera persona en la búsqueda del bien de los demás por sobre el bien propio. Y entendiendo que esto es así, porque somos libres, Dios no nos obliga ni a comulgar, ni a que comulgando esta dinámica se dé en nosotros. Ojo, cuidado con esto. Así que,
Sí, tenemos que entenderlo, sí, tenemos que comulgar, pero también tenemos que quererlo y permitirle a Dios actuar por medio de nosotros, como sucede en el relato, que lo plasma gráficamente de manera clarísima, como sucede en el relato cuando Jesús le da a los discípulos el pan que ellos le sirven a la gente. El que da la vida es Dios, pero Dios nos quiere implicar en ese comunicar vida a los demás, que es lo que representa el alimento, como ya expliqué. Nosotros tenemos que buscar el bien del otro, que es lo mismo que decir tenemos que amar, con lo que somos y tenemos, que es lo que hemos recibido de Dios como don. Igual que los discípulos reciben el pan para poder alimentar y dar vida a la multitud, y el pan quien lo da es Dios, nosotros recibimos lo que somos y tenemos para poder alimentar, dar vida a los demás. ¿Cómo? Buscando el bien de los demás, amándolos. Esa es la clave. Cuando no vivimos la dinámica eucarística, sino que solamente nos apoyamos en las fuerzas y en las posibilidades humanas, siempre estamos en descampado, como dice el versículo 12. Es la descripción de lo que sucedía cuando los discípulos dicen, aquí no hay nada que hacer. Claro, con sus solas fuerzas no hay nada que hacer. Pero por eso Dios quiere intervenir. Por eso Dios se pone a nuestra disposición, pero nosotros tenemos que ponernos a la disposición de Dios porque Él es el que va a alimentar. Nosotros seremos los instrumentos a través de los cuales Dios alimenta, igual que expresa el relato. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, Deus Caritas Est, en los números 13 y 14 nos lo explica. Cito: la Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. En la comunión sacramental, yo quedo unido al Señor, como todos los demás que comulgan. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan, dice San Pablo, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 17. Y continúa el Papa Benedicto: la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. Únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. En la comunión eucarística está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. El mandamiento, entre comillas, del amor es posible solo porque no es una mera exigencia. El amor puede ser mandado, entre comillas, porque antes es dado. Termino la cita. Bien, que hoy aprovechemos para, en esta celebración de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, cada uno de nosotros tomar conciencia del valor infinito que Dios nos ha regalado en este sacramento, el sacramento eucarístico, y nos dispongamos a vivirlo en plenitud, como hemos explicado y comentado brevemente, como nos ha dicho el Papa Benedicto XVI en su encíclica, aprovechar ese sacramento regalo de Dios para implicarnos en la dinámica eucarística y que realmente el reino pueda crecer en nosotros cada vez más y a nuestro alrededor. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.